de unas 10 páginas. Muy bien, entonces queda abierta la tertulia. Levantan por favor la manito electrónica los que puedan y vamos ordenando. Entonces comenzamos con Vicente Alcalá. Adelante, Vicente, levanta tu micro. No, no, no. No Sigue oigo. sin música. Ya, ya, ¿Hola? ya, ahí. Dale, ¿Ya? dale. No, no, no. A Mm. ver si yo puedo. No, tienes que levantar tu micrófono. Está, sigue en silencio. Voz del Sigue en- espaciador y habla con el espaciador. Micrófono, Vicente. Si no puede, con el espaciador, oprime el espaciador y puedes mantenerlo apretado y puedes hablar. No, no, no. A ver, entonces mientras resolvemos el problema con Vicente, adelante, Bernardo. Muy brevemente, gracias, Fernán. Quedo con la sensación de que toda esta revuelta no sirvió para nada. Sirvió para generar frustración en los protestantes, arrogancia en el gobierno, mayor posibilidad de dominio, incluso con el nombramiento del ministro que causó con su propuesta de reforma tributaria toda esta revuelta. Ahora es codirector del Banco de la República. Mejor dicho, aquí, dime si estoy equivocado o no, la protesta social le sirve al gobierno para burlarse de quienes protestan, reafirmarse en el poder y acallar las masas como sea, aun negando la posibilidad de aceptar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo. Esa es la sensación que tengo, Fernán. Es posible que esté equivocado. Pues en cierto sentido, pues el análisis mío lo que muestra, digamos, es una movilización social sin expresión política, termina favoreciendo al gobierno. ¿Por qué? Uno dice que, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno, por ejemplo, se reestructuró sus mayorías electorales y reestructuró las mayorías en el Congreso y por eso ha bloqueado sistemáticamente las movilizaciones de protesta. Entonces, y ya, digamos, ha impulsado todas las reformas que quiere. Es decir, prácticamente lo que hicieron fue fortalecer al gobierno en el Congreso. Eso es, políticamente, eso pasó. Pero que no haya servido para nada, pues es demasiado decir. Porque yo creo, digamos, que, por ejemplo, movimientos como los de Cali, movimientos sociales, las asociaciones de gremios que están apareciendo en Cali, las negociaciones del alcalde de Cali con los protestantes, los movimientos, la presencia, digamos, de la pastoral social de la diócesis en algunos sectores, etcétera, muestra, digamos, por un lado, digamos que, por un lado, el gobierno salió ganando políticamente, porque se consolidó en el Congreso. Al lado de eso, se mostró una gran dinamicidad, digamos, de la población civil que buscaba otros canales de expresión, pero, digamos, se veía claramente, digamos, que la movilización social en sí misma, por sí misma, sin expresión política, no tiene mucho futuro. Y además de eso, se sigue profundizando un poco el problema, un poco, no mucho, el divorcio entre el país político y el país nacional, que decía Gaitán desde hace muchos años. Porque, digamos, uno ve, digamos, que hay una dinámica social por un lado y la dinámica política por otro, que no tiene nada que ver y cada vez más los congresos prácticamente siguen cada vez más de espaldas a la población. ¿Qué resultados va a dar eso, por ejemplo, en el futuro? Uno supondría, digamos, que esta profunda separación, ruptura entre lo político y lo social va a tener consecuencias políticas en las próximas elecciones.
mucha de esa gente uno va a decir, va a descender el uribismo, van a desaparecer el partido de la U. Sí, uno ve, digamos, posibles efectos, digamos, de esa ruptura. Pero uno lo que ve, digamos, para mí es claro, digamos, que la movilidad social sin expresión política termina en algún sentido favoreciendo al gobierno. Y mire que parece fundamental. Es decir, nosotros hemos sido educados en una concepción un poco antipolítica de la política, que es un poco cruzarse de brazos y dejar que siga funcionando el país político por un lado, sin expresión política nuestra. Entonces, lo que se ve, digamos, es que se va consolidando ese dualismo, esa ruptura entre país político y país nacional, que se reflejó prácticamente, pero digamos, en la política práctica, concreta, el gobierno salió fortalecido porque prácticamente consolidó un bloque mayoritario en el Congreso que prácticamente está apoyando, sacando a todas las reformas que quiera y bloqueando, por ejemplo, cualquier movimiento de protesta de cuentas ministras, como va a pasar ahora con la señora de Mintic. Ok. Gabriel ha levantado la mano. Adelante, Gabriel. Levanta el micro. ¿Ya? Sí, Sí, listo. pero con la pregunta que acaban de hacer, yo preguntaría otra vez. Entonces fue positivo el manejo. O sea que del manejo que era muy difícil de hacer y que se habían podido cometer errores gravísimos, se sacó más bien una ventaja que un problema. O sea, se volvió una oportunidad para manejar el problema más que agravar la situación. Yo creo que a pesar de lo difícil que fue y de lo complicado que fue y de las interpretaciones que pueden dar, fue positivamente manejado. ¿Estamos de acuerdo? A ver, toda crisis es una oportunidad. Los que alcanzaron la ciudad griego saben que la palabra crisis no es simplemente peyorativa siempre, sino que es una oportunidad de discriminar y analizar qué hay positivo, qué hay que es negativo. Y yo creo que, digamos, en términos prácticos, inmediatos, el gobierno sale fortalecido. En el largo plazo, quién sabe. Aparecen, digamos, movimientos sociales con capacidad de moverse en el mundo político y representar nuevas formas políticas, por ejemplo, momentos de resistencia en Cali y en Palmira. Pero yo lo que creo, digamos, es así que toda crisis es una oportunidad que puede servir para un lado o para el otro. Al gobierno, después de pasar un trago amargo, terminó reconfigurando sus relaciones, por ejemplo, el Centro Democrático, que había gente que estaba pidiendo prácticamente la renuncia de Duque, Nieto Loaiza, por ejemplo, la extrema derecha del uribismo. Prácticamente eso prácticamente se cerró. Porque esas cosas, yo no sé si se dieron cuenta que ese cambio de Duque en la política fue después de una reunión larga que tuvo con el expresidente Uribe. Después de eso ya restableció, digamos, las relaciones con los grupos políticos, se acercó a Cambio Radical, empezó a buscar consensos y atraer, digamos, sectores del Partido Liberal. Entonces prácticamente fue creando una coalición gobernista mucho más fuerte de la que tenía antes. Porque pues, el partido de la U, fuera de algunos que se fueron, Benedetti y Roy, y el Cambio Radical cerró filas en torno al gobierno, bastante parte del Partido Liberal también, y el Partido Conservador, por supuesto. Entonces, prácticamente la coalición del Congreso se fortaleció. Pero también se profundizó más la ruptura que existe entre el mundo político y el mundo social. Correcto. Bien, sigue Silvio y después Luis Arturo. Silvio, adelante. Bernal, muchas gracias por la exposición. Yo creo que hablar de política y economía es muy fácil cuando uno no está informado. Y yo creo que la mayoría de las conversaciones políticas y económicas son con una abundancia de ignorancia. Realmente las cosas, en primer lugar, son muy complejas y en segundo lugar, son muy manipuladas
entre bambalinas. Yo personalmente, por ejemplo, quisiera hacerte dos preguntas. Una con respecto a los bloqueos y otra con respecto a la primera línea. Sin información de ningún tipo de inteligencia, yo me atrevería a decir que los bloqueos estuvieron supremamente bien organizados. Supremamente bien organizados. No sé por quién, porque los del comité de paro, pues, se lavaron las manos con eso, parece que ellos no intervinieron en eso. Me gustaría saber quién organizó los bloqueos, porque 1000 y pico de bloqueos, pues, eso necesita mucha logística. Y yo especulo que tanto el gobierno de derecha como la izquierda jugaron a aprovecharse de esa situación para culpar al otro y lo fomentaron en diversas formas. Esa es mi interpretación, pues, de los bloqueos, pero no tengo ningún dato para ello. Como decía, que uno habla mucho de política, pero no tiene información porque no sabe los que están tomando las decisiones cómo las toman. Y segundo, los de primera línea. Y me gustó mucho la intervención que tú haces, que la primera línea pues está compuesta de dos salas, por así decirlo, aquellos voluntarios espontáneos y los vándalos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Y representan, por lo menos los voluntarios, una situación social tremenda, pues eso uno no se cuestiona. Entonces, ¿qué tanto, todo eso que está en primera línea son voluntarios y qué tanto son vándalos? Eso es imposible de saber en el fondo. Pero bueno, yo empezaría diciendo, digamos, yo nunca creo en que todas las movilizaciones tengan que obedecer a un plan maestro organizado. Porque siempre he tenido mucha desconfianza de las miradas complotistas conspiracionistas. Yo no sé si ustedes conocen, bueno, hubo un par de jesuitas en la época de la Revolución Francesa que escribieron un libro sobre la Revolución Francesa, mostrando que la Revolución Francesa, hasta el último detalle, la guillotinada de los reyes, todo lo que pasó, obedecía a un plan sistemático. Muchos se reunieron en un convento de los jacobinos, Federico de Prusia, Voltaire y Rousseau. Voltaire y Rousseau se detestaban mutuamente, así que ya es un poco difícil que se hubieran reunido. Pero en todo caso, la idea de ellos, digamos, de este libro, de estos dos libros, que son interesantísimos un poco porque influyen mucho en la mirada de los son jesuitas en la época de la supresión, que fueron víctimas de la Revolución Francesa en ese sentido. Entonces ellos interpretan toda la Revolución Francesa y toda la lucha, digamos, de los Borbones contra la Compañía de Jesús, etcétera, como un plan maestro planeado hasta el último detalle. Si uno lee la historia, digamos, de la Revolución Francesa, encuentra que hay cantidad de cosas inesperadas y esporádicas que se fueron pegando y fueron conduciendo a una lectura, a los resultados que se produjeron. Pero en todo caso, sin necesidad de un plan maestro organizado desde el principio. Entonces, la mirada complotista, digamos, es muy clásica. Hay estudios muy interesantes sobre la mirada complotista. Precisamente, obviamente, el mejor ejemplo reciente es todo el nazismo. La mirada, digamos, la conspiración judía universal, el libro de judía universal, pero también, digamos, hay una lectura sobre los jesuitas como complotistas. Por ejemplo, el caso más famoso es los Tres Mosqueteros. Yo no sé si ustedes leyeron los Tres Mosqueteros completos, pero el tercer tomo de los Tres Mosqueteros, el Vizconde de Bragelonne, resulta Aramis, el tercer mosquetero, es el hijo general de la Compañía de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque el tipo tenía un secreto que le permitía dominar a Francia. Era la existencia del hombre de la máscara de hierro, que era que Luis XIV tenía un hermano gemelo preso en la Bastilla. Entonces Aramis y los amigos de Aramis tratan de, Aramis como general de la Compañía de Jesús, crea un complot
para reemplazar a Luis XIV por el hermano gemelo Felipe. Pues resulta que D'Artagnan, que es el jefe de la guardia de los mosqueteros, se da cuenta y frustra la cosa. Ese es el cuento del hombre de la máscara de hierro, que aparece en películas, pero el autor de eso, según Alejandro Dumas, es el general de la Compañía de Jesús. Y digamos, es graciosísima la historia, cómo fue elegido general de la Compañía de Jesús. Entonces, para ser elegido de la Compañía de Jesús, el tipo mostró que tenía un poder que se podía apoderar de Francia. Entonces, y esa mirada complotista, entonces, muchos de los problemas son culpa de la CIA, de la KGB, de los jesuitas, de la masonería, de los liberales, de los conservadores, de los comunistas. Entonces, esa idea de plan maestro, tiene que haber un plan maestro, yo creo que no es lógico. Entonces, en las primeras líneas hay de todo, hay de todo. Y precisamente la tendencia normal, la tendencia última sobre los movimientos sociales es mostrar que los movimientos sociales tienden a ser más según el grado de organización y institucionalización que tienen los movimientos sociales, son más o menos pacíficos. O sea, los sindicatos están acostumbrados a unas reglas de juego de negociación, discuten sobre pliegos, etcétera, etcétera. Normalmente no recurren a las vías de hecho. Pero a medida son actores mucho más marginales, mucho más excluidos, tienen a hacer presencia de manera mucho más agresiva. Entonces, y eso entonces, ya hay estudios sobre eso infinitos. Digamos, el estudio de movimiento social desde los clásicos de Charles Tilly, Tarro y cosas, empiezan a mostrar cómo, digamos, hay una relación entre movilización social y institucionalización. Y entonces, pues, ¿quiénes protestan? Los que están establecidos, ricos y cosas, no protestan. ¿Por qué? Tienen otros mecanismos para intervenir en política. Los que están totalmente marginados tampoco protestan porque no tienen medios de hacerse efectivos. ¿Quiénes protestan? Los que están integrados a medio camino. Los que están en la economía informal, los que están, que alcanzan a percibir que están excluidos totalmente, que no totalmente excluidos, pero y según esos grados de institucionalización de la protesta puede ser violenta, disruptiva, violenta o pacífica. Entonces, y en las primeras líneas se dio eso. Grupos más anarquistas, grupos más institucionalizados, grupos de protesta, grupos establecidos, grupos menos establecidos, que buscan, digamos, cosas muy diferentes. Los bloqueos tampoco son homogéneos, digamos, porque entonces, el problema está que el paro se prolongó mucho tiempo, entonces la gente aprovechó la ocasión para hacer llegar sus quejas, sus problemas al Estado. Entonces, la gente que no quería el peaje, bloqueó el peaje. La gente que quería que le arreglaran la escuela, bloqueaba el barrio. La gente que quería, decir, hubo toda suerte de manifestaciones completamente diferentes. Entonces, y por eso fue tan complicado, digamos, crear un movimiento cohesionado, organizado. Y por eso la gente, los promotores del paro no podían descalificar a los movimientos de los bloqueos porque no tenían ningún control sobre ellos. Porque lo que se está tratando de mostrar es que en el paro se conjugaban motivaciones muy diferentes y no se puede meter en el mismo saco cosas muy diferentes. Entonces, lo que nosotros decimos es que allí, digamos, incluso en esos momentos, lo que uno ve, digamos, es que hay un intento de institucionalización de esos movimientos sociales de la base, que pueden ser, porque digamos, porque la crisis es una oportunidad. Pueden servir de base para ir creando movilizaciones sociales organizadas desde abajo y crear democratización desde abajo, o sea, crear institucionalización de abajo. Porque para nosotros el problema, digamos, de la violencia no es que nosotros trabajamos en el CINEP, conjuga dos tipos de cosas. Combina, digamos, un problema de integración del territorio. Digamos, ustedes se dan cuenta dónde aparecen movimientos guerrilleros, aparecen en la periferia, en los no integrados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparece. Pero no basta, digamos, esos territorios marginales, poblaciones marginales, no bastan. Que en muchos sitios hay población marginal y no hay guerrilla. ¿Cuándo hay guerrilla?
cuando ahí en esos movimientos se insertan agentes orgánicos que optan por la violencia porque consideran que están cerradas las vías democráticas para reformar la sociedad. Entonces, por eso, entonces llegan con el discurso. Entonces, el ELN, el EPL, son movimientos básicamente de jóvenes urbanos que buscan insertarse en los movimientos campesinos que hay en el Magdalena Medio, en Arauca, etcétera, etcétera. Aprovechando un poco la desigualdad, aprovechando, bueno, ese es el comienzo. Ese es el comienzo del asunto, porque después de eso bueno, eso no ha sido estático, no ha sido estático en el tiempo, se ha ido modificando por muchas razones. La presencia del narcotráfico, obviamente, pero digamos, entonces esos grupos marginales empiezan a proyectarse hacia el centro y empiezan a amenazar el centro y a tomarse la carretera y a hacer pescas milagrosas, etcétera, etcétera. Entonces es una segunda etapa del movimiento guerrillero. Y luego después, con la penetración del narcotráfico, tiene más recursos, etcétera, etcétera, y prácticamente va profundizando esto. Entonces lo que estamos nosotros viendo es que se combinan dos tendencias. La tendencia a la integración del territorio con la tendencia a la articulación política, porque esos movimientos sociales organizados no encuentran manera de articularse con el Estado, por ejemplo, la República Independiente. Bueno, el origen de la FARC es prácticamente mitológico, un poco. Lo de Marquetalia es mito fundacional, como todos los mitos fundacionales. Bueno, pero también me leí el mito fundacional de la derecha, que es la República Independiente de Comercio Hurtado. Hay una visión polarizante de un lado y de otro, igualmente mitificada. Y si ustedes leen los informes sobre Marquetalia, uno dice, pero ¿cuánta gente hubo en la operación Marquetalia? Y uno encuentra, digamos, que los informes oscilan entre 1.500 y 15.000 hombres. Uno dice, bueno, el margen es un poco amplio. Entonces, yo tuve la oportunidad, pues, para el libro de Poder y Violencia, yo me encontré con las memorias de General Valdez Tovar y conseguí una cita con él. Y el viejo estaba feliz, además, contando su historia de Marquetalia. Nada que ver con el cuento que dicen la FARC, por supuesto, nada que ver. Otro asunto completamente diferente. Nada que ver con la República Independiente de Comercio Hurtado, nada que ver. Y confesaba, bueno, el viejo estaba feliz y contento, decía que él había convencido a Lleras Camargo de que no valía la pena atacar militarmente a Marquetalia. Porque decía, vea, esos movimientos comunistas van a terminar por ser integrados en el sistema. Apenas vayan progresando, apenas vayan organizándose, como pasó en Sumapaz, que la gente prácticamente campesino renunciaron a la lucha armada y se fueron integrando normalmente en el Estado. Entonces, eso era la idea que él le vendió a Lleras Camargo. Pero el problema es que, bueno, cuando este grupo empezaron a pedir problemas con los poderes locales y regionales, representados por el Partido Conservador, empezaron a hacer campaña por eso. Entonces, y prácticamente se creó el mito, el mito glorioso de la Marquetalia, de la FARC, y el mito de la República Independiente de Comercio Hurtado, ambos absolutamente míticos. Entonces, un poco, y todos más o menos moviéndose en la mentalidad un poco del complot, un poco quién está detrás de eso. Entonces uno dice, no necesariamente un plan maestro. Entonces, nosotros, después de lo que pasan los hechos, el historiador, el sociólogo o el politólogo trata de interpretar los hechos según su filtro de interpretación, que ahí se interviene mucho lo subjetivo y un poco incluso lo ideológico mismo. Bueno, entonces yo lo que creo, digamos, es que yo creo que hay que ir más allá de esas miradas homogenizantes. Yo recuerdo una discusión que tuvimos con Daniel Pecó, que era tal vez el mejor conocedor de la política colombiana desde el extranjero, que decía que el principal aporte de la investigación sobre la violencia era mostrar la complejidad del asunto, porque la complejidad del asunto desbarataba
esas miradas complotistas de planes maestros detrás de todo y mostraban, digamos, que detrás de todo eso había una serie de combinaciones de factores espontáneos, impensados, también obviamente con grupos que buscan, interpretan esos hechos como complot, que es un poco del esquema de la Guerra Fría. Pero ese es un tema largo, Ya, es un tema largo y listo. profundo, complicado. Gracias, Fernando. Pero bueno, esas unas puntadas. Sigue Luis Arturo y después voy a leer una pregunta que ha mandado Luis Alberto para leérsela. La voy a leer textualmente. Luis Arturo, perdón. Adelante. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle a Fernán y porque nos puso en el plano de lo complejo, lo que todos aspirábamos a ser resueltos con afirmaciones simples. Me parece a mí muy interesante esa postura, porque eso nos obliga a pensar y a no escabullir el pensamiento por las salidas fáciles. De todos modos, en las consecuencias que yo veo inmediatas, va a pasar y está pasando de que estos movimientos, como no tienen una representatividad tan clara y son fácilmente diluibles con el tiempo, y a eso aspira el gobierno, a que se diluyan en el tiempo y que no exista una solución. Y eso, si tú miras, Hernán, en la historia de Colombia, aplazar los problemas es una táctica estatal vieja, de vieja data. Es decir, firmar compromisos con los campesinos, con los indígenas, con los sindicatos y dejarle para el próximo gobierno que se mete en el problema. El problema no se resuelve aplazando, pero sí momentáneamente lo resuelven dejándose al siguiente gobierno el problema. Eso es desde el punto de vista histórico, en la forma como tú tratas, se va a ver eso. Y de todos modos, los movimientos, tanto el Estado como los movimientos políticos, sí intentan cooptar el movimiento. Claro. El Estado inmediatamente respondió a las peticiones de las juventudes, asignando al bienestar familiar una línea de chat para que estuvieran los muchachos, se expresaran a través de la institucionalidad llamada, yo no veo que tenga que ver esa institución con la protesta social, pero así encajó el gobierno. Si quieren protestar, háganlo a través de una línea de chat con bienestar familiar, y quedó eso. Luego se crearon los consejos de juventudes, y evidentemente los consejos de juventudes están con una mirada, como decía Uribe, fijémonos en el 2022, que el problema está en el 2022, el hombre lo tiene claro. Entonces, esos consejos de juventud quieren cooptar esa protesta y van a caer muchos van a caer en esa situación. Por el lado de la izquierda, pues está Bolívar. Bolívar se presenta sin tapujos como quien no apoya la protesta vandálica, y él es claro en eso, pero sí financió los cascos y los escudos de la primera línea, y con una finalidad no tanto de protegerlos frente al ESMAD, sino de aparecer como la figura, que al fin una figura política, los apoya, y está calculando obviamente que haya boticos de esa primera línea o de esas juventudes hacia el sector Petro. Por el otro lado, veo que todos los movimientos políticos han intentado de alguna manera, lo que hizo los únicos que han estado trabajando en forma honesta, pues obviamente es la iglesia, eso se ve en Cali.
algunas zonas del empresariado han tomado en serio cómo darle una viabilidad a esas protestas. Por ese sentido me parece que es bueno. Creo también que el ejercicio de la democracia desde la base que implementó el alcalde de Cali, esa es la forma normal como toda democracia se ha constituido en todo el tiempo. Es decir, todo surge por un convenio que nace casi espontáneo de las necesidades. Eso lo tenía desde la democracia griega, ha pasado eso, ¿no? Y las necesidades, no hay primero un plan establecido para constituir la democracia, sino que va surgiendo y se va organizando con el tiempo. Lo que yo veo en el futuro inmediato es primero que los candidatos políticos del centro, que los vean los posibles votantes al lado de figuras que están ahora con el gobierno, como Cambio Radical, como los liberales, como el Centro Democrático, como la U, pues no van a tener muchos voticos. De toda la gente que quiere un cambio real, no una continuidad camuflada con una especie de pacto social de las élites a través de hacer como una especie de frente nacional donde van a caber Cambio Radical, los liberales, cierto liberalismo, los conservadores del Centro Democrático, los de siempre que hacen ahora mayoría en el Congreso. Esos van a bajar en la votación. Lo veo así con esa claridad. Algunos voticos se van a sumar a Petro, pero no muchos, porque ya en la última encuesta que hizo Datesco aparece Petro con una especie de techo del 30% que no se ve progresar. Lo que veo ahorita como una posibilidad es que el centro aparezca con la candidatura esta del exrector de la universidad, pero empezó a dar pasos en falso. El primer paso en falso fue, le hacen preguntas y él es un intelectual y es un tipo muy capaz y por eso mismo, por su falta de pueblo, por su falta de tarima, no se ha dado cuenta de que, por ejemplo, defender ahora camufladamente el que Carrasquilla pase a ser codirector y lo defendió así. Eso fue una salida muy en falso. La otra salida del en falso es decir que empieza con firmas, pero no descarta que el Partido Liberal sea su aliado y eso a mí me da tristeza porque era una salida, porque a otra salida de izquierda, pues ya la fiscalía la puso entre rejas, que era la de ¿cómo es que se llama nuestro? Fajardo. Simplemente le puso rejas. Eso sí fue un plan maquiavélico de sacar una duda de cómo y acusarlo de por qué no previó el cambio del dólar en una contratación, etcétera. Simplemente para embolatarle. Yo creo que para sacarlo. Y también está aprovechando de todos modos ese movimiento social para golpear a otros, como está haciendo la alcaldesa de Bogotá para golpear a Petro. Y dice, no, pues estos son los que financian a través de Bolívar, está financiando la primera línea, está buscando favorecer a la candidatura que encarcelada por la fiscalía ahora. Y me parece también una salida tonta y en falso, porque lo que está es acabando con la posibilidad del centro. Luis Arturo, perdóname, ¿tienes alguna pregunta para redondear o No, yo quería complementar esa mirada, okay. esa mirada de
esa mirada en el tiempo que hace Hernán. Que yo entiendo el sistema de él, es un sistema que lo mira en el tiempo, en la temporalidad, es una forma de analizar la historia, y entonces yo quería pues complementar o participar en esa mirada. Y a Silvio responderle que mientras esté a las redes sociales es muy fácil organizar cualquier cosa. Ahí estamos nosotros de ejemplo. Bien, muchas gracias. Yo quiero aprovechar antes de dar la palabra a Fernán, leer la pregunta que hace Luis Alberto, que también de alguna manera es complementaria con todo lo que venía diciendo Luis Arturo. Luis Alberto dice, un Estado y un gobierno centralizados podrán estar en capacidad de entender y representar los problemas e intereses de una población, entre paréntesis, o una sociedad atravesada por profundas diferencias regionales, medioambientales, topográficas, étnicas, culturales. ¿No? Si está el Estado centralizado en capacidad de tener esa representatividad. Gracias. Adelante, Fernán. Sí, yo creo que, bueno, fíjate, uno de mis trabajos, precisamente, que fue un comentario al libro de Claudia López, cuando todavía era académica, dando la tesis de doctorado en Northwestern, se llamaba un poco, llevaba al estado de las regiones. Entonces, sobre el libro, hicimos un panel de discusión con Francisco Gutiérrez y yo comentando el libro de Claudia López. Yo lo que decía era, ¿cuál es el problema? El problema es llevar al Estado a las regiones o las regiones al Estado. Entonces, lo que nosotros decimos, vea, ¿cómo funciona el Estado colombiano? ¿Cómo funcionó el Estado colombiano a lo largo de estos 200 años? Yo trabajé un poco la idea de la configuración sociológica del Estado. Lo que yo trataba de hacer es una especie como de sociología histórica de la política, un poco lo que yo trataba de hacer. Entonces, lo que yo decía era, ¿cuál ha sido el papel de los partidos políticos? ¿Cuál fue el papel de los partidos políticos en el siglo XIX? Los partidos políticos del siglo XIX eran nosotros, lo que leímos en el Padre Granados, en los libros de Navia Rubla, eran centrados, digamos, en el discurso del Partido Liberal, del Partido Conservador, los problemas de la Iglesia, el problema de centralismo y federalismo. Bueno, nosotros, lo que empezamos nosotros a hacer fue a leer un poco cómo se formó realmente lo que llamamos Estado colombiano. Entonces, y por eso, digamos, la insistencia mía en la historia del bipartidismo, que trabajé muchos años, y para mí, digamos, el Partido Conservador y el Partido Liberal era una especie de confederaciones de élites locales y regionales, apoyados en sus clientelas, que servían de puente entre las regiones y el Estado central. O sea, y nosotros decíamos, y prácticamente lo que hacían el Partido Liberal y el Partido Conservador eran las élites regionales del Cauca, de Antioquia, de Santander, de la costa caribe, todas esas servían de articulación para que el Estado tuviera algún tipo de presencia en las regiones. Pero a la vez también para que las regiones tuvieran algún tipo de expresión en el Estado de Nación. Obviamente, estamos hablando de una república netamente oligárquica. Una república oligárquica que es un poco una construcción del Estado a partir de la federación de oligarquías regionales y locales, apoyada por sus clientelas. Y eso es más o menos el esquema como el país funcionó durante el siglo y medio, siglo XIX, primera mitad del XX. Pero digamos, en los cambios, en los años 70, se vamos rompiendo esa expresión de los partidos políticos que empezaban en las regiones y empieza prácticamente a romperse esas cosas y empieza a haber una ruptura entre una cosa y otra, digamos. Empieza a haber una autonomización de los poderes locales y regionales y se ve claramente cómo esos partidos tradicionales que servían de puente
fueron desdibujándose en el tiempo. Empezaron a aparecer movimientos sociales al margen de los partidos, empezó a aparecer el Partido Comunista, empezaron a aparecer la guerrilla, etcétera, etcétera, por fuera de ese marco institucional de los partidos. Entonces, el problema está en que eso se rompe, el país se urbaniza y ese sistema clientelista de articulación de los partidos desaparece y hay prácticamente una democracia mucho más de masas, que no encuentra mucha expresión política todavía, digamos, que no existe, digamos, una expresión política clara de esa nueva sociedad colombiana. Y entonces y ahí se ve, digamos, que ese papel que existía, digamos, de puente entre la nación, el Estado central y las regiones empieza a dibujarse, empieza a desaparecer. Entonces lo que nosotros decíamos era, para que el país se democratice, haya que pensar la historia del país en 3 dimensiones, que a veces son más de 3, pero bueno, básicamente nosotros dijimos, vea, para democratizar el país hace falta crear una configuración política que desde abajo y desde arriba, desde el centro y de la periferia. Entonces, por ejemplo, si usted, el trabajo mío sobre cómo llevar la región al Estado, uno dice, vea, muchos de los clientelistas, por ejemplo, en el caso de Putumayo y los marginales, jefes clientelistas, decían hay que llevar al Estado a las regiones. Lo llevaban a través de mecanismos clientelistas. O sea, llevar la luz eléctrica, las carreteras, etcétera, desde arriba. Pero desde abajo también hay una serie de movilizaciones sociales que buscan insertarse en el Estado. Y por ejemplo, cuando nosotros estuvimos estudiando, por ejemplo, los problemas de Magdalena Medio, trabajando en movimientos sociales y partidos, digamos, vea, uno veía, digamos, por ejemplo, movimientos como los paros cocaleros. Paros cocaleros en el sur del país. La guerrilla de la FARC empezó apoyando los paros. ¿Sí? Pero los paros empezaron a independizar de la guerrilla. ¿Por qué? Porque los campesinos cocaleros lo que querían era más presencia del Estado, más relación con el Estado. No le interesaba enfrentarse al Estado, como la guerrilla quería. Lo que querían era precisamente que el Estado los tuviera en cuenta. O sea, empezaban a hacer sus reclamos y empezaban a negociar. Entonces uno dice, y hay una serie de mecanismos, digamos, de formación desde abajo arriba que buscan articularse con el Estado central. Así que, digamos, para crear una nación democrática había que pensar el país desde la nación central, desde la palabra periferia no me gusta, pero bueno, desde las regiones, desde las localidades y además de eso, desde las sublocalidades y subregiones. Porque una de las cosas que nosotros vimos en los estudios nuestros de violencia era que la mayor parte de los problemas de violencia se daban obviamente en edad rural, pero básicamente casi nunca en la cabecera municipal, sino en las veredas. Uno encontraba, digamos, en la Macarena 100 veredas distintas. En 50, en otros países 50, 60 veredas. Y cuando el Estado decía, hay que hacer presencia del Estado. Por ejemplo, cuando la guerrilla tomaba un pueblo de esos, llegaba el ejército el otro día, hemos recuperado el control de tal municipio. ¿Eso qué quería decir? Eso quería decir que había recuperado el control del centro poblado, de la cabecera municipal. Simplemente. Que la guerrilla se había retirado a las zonas periféricas. Punto. Y eso pasó siempre. Y en las zonas periféricas, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna las zonas periféricas? Uno ve, digamos, los alcaldes, los personeros municipales, los consejos municipales, ¿dónde funcionan? En la cabecera municipal. ¿Y qué pasa en las veredas? En las veredas, las más cercanas a la cabecera municipal, funcionan en la lógica. Y a medida que se van apartando, alejándose del centro, son la tierra de nadie. Y entonces ahí que gobierna el que puede. Nosotros decíamos, por ejemplo, en un estudio de eso, preguntaban a las investigadoras, ¿ustedes a quién lo obedecen? La respuesta fue, al que tenga el fusil más cercano. Al que tenga el fusil más cercano. ¿Sí?
si ese fusil cercano lo tiene la FARC, obedecen a la FARC. Si lo tiene el ELN, a la ELN, su paramilitar, al paramilitar, al que tenga el fusil más cercano. Entonces, es uno de los problemas que tiene el problema del país, es el problema de paz territorial. Y en ese sentido yo creo que por lo menos sectores del gobierno de Santos, sectores, no estoy viendo el gobierno de Santos, sino sectores del gobierno de Santos, sí eran muy conscientes del concepto de paz territorial, o sea, de paz territorial. Concepto de paz territorial es decir, el país tiene un problema de configuración territorial, no solamente minorías afros y negros y minorías, no, todo el país. Prácticamente hay una desarticulación entre el centro y esa zona. Entonces, el problema está en que esas poblaciones marginales les tocó suplir al Estado de alguna manera y organizar mecanismos de control. Juntas de acción comunal, juntas de colores, que administraban justicia, repartían territorio, hacían justicia y que recurrían a veces a la protección de la guerrilla. La guerrilla estaba ahí. Entonces, el problema es que cuando el gobierno recupera el control de esas poblaciones, tiende a estigmatizar a esas poblaciones porque tuvieron que negociar con la guerrilla. Tuvieron que negociar con la guerrilla porque era el poder realmente existente, porque era el posible más cercano, no porque tuvieran ninguna simpatía. Por eso, digamos, la sospecha de que las 15 curules, los curules van a terminar en manos de la guerrilla es completamente inadecuado. Yo recuerdo cuando comenzamos nosotros a meternos en el problema de la paz, tuvimos una reunión interesantísima con de la calle Félix Jaramillo y el general Mora. Y el general Mora después se nos acercó después de la reunión, dije, padre, ¿ustedes no creen que el problema no es que la guerrilla tenga mucho poder en las regiones, sino que tenga demasiado poco? O sea, que les vaya a ir muy mal en la vida política, que es el problema. Y que eso puede llevarlos a que se enloquezcan y hagan cualquier tipo de locuras. Porque lo que nosotros creemos es que el apoyo que tiene la población de esa región es mínimo. Me decía Mora, que estaba preocupado, no porque la guerrilla tuviera peso en esa región, sino que no tenía ninguno. Entonces, yo creo, digamos que, entre otras cosas, una de las frases que soltó un poco Alejandro Gaviria en la charla de la noche con Yamida Matz, sí insinúa un poco la dimensión territorial de la paz. Ok. Yo conozco a Alejandro Gaviria en persona. Lo conocí bastante, pues cuando era decano de economía, pues obviamente lo conocí en terreno más o menos académico y tengo una relación relativamente cercana. Y obviamente, y la gente que lo rodea todavía más, que mucha de esa gente, pues, alumnos y amigos míos de los Andes. Mi carrera académica ha sido más andina que javeriana, ustedes saben muy bien. Entonces, no sé, digamos, bueno, yo creo que Gaviria es más que todo bastante pragmático, digamos, y eso nos cuesta mucho a nuestra mirada nuestra más moralista y más purista un poco. Lo que yo estoy viendo es, pues, ¿qué pensaría yo, por ejemplo, del problema de las firmas y la política? Pensando, digamos, en términos de real política. Dice, Gaviria dice, yo estoy dispuesto a irme a la consulta, la cuestión de la esperanza. Claro, si va a la consulta de la cuestión de la esperanza y va a tener los votos liberales, el nuevo liberalismo es el liberalismo, probablemente sí le gane a Fajardo y compañía. Entonces, yo creo que va a jugar todas las cartas posibles. Va a jugar todas las cartas posibles. Así no nos guste, pero va a jugar las cartas del Partido Liberal, del nuevo liberalismo. Bueno, va a tener también problemas, por ejemplo, con el Moiri y con Robledo, que uno de los problemas que tuvieron ellos fue el problema de la salud. A ver, Gaviria, antes de meterse en la política, lo que hizo, digamos, como decano de economía, fue estudiar
las finanzas de la salud pública. Y se encontró con un personaje de la Javeriana, profesor de la Javeriana, que también era aficionado al tema, que es el ministro actual de Salud. El ministro actual de Salud ya fue el viceministro de Gaviria en el gobierno de Santos. Y más o menos estaban de acuerdo en un punto, que era, no podemos acabar con las necesidades prestadoras de salud, que sea un desastre. Entonces lo que hay que ir es ir reformándola gradualmente, y por eso la pelea con Robledo y el Moit. Pero eso es esta es otra conferencia. Sí, sí, yo creo que la sensación que tenemos todos, bueno, el tiempo nos está quedando corto, es que hay para 3, 4 tertulias más. Te agradecemos mucho. Vamos a darle la última palabra a Bernardo, que se ha levantado la mano, pero quedamos en deuda contigo, Fernán, porque creo que hay temas que merecen darle más tiempo y sobre todo lo que nos estás dejando como enseñanza es que la complejidad es alta y que cualquier análisis simplista da sospechas. Entonces creo que eso es una gran enseñanza. Yo creo que eso es lo que quiero decir, sí. Sí. Adelante, Bernardo. Y No terminamos solamente, entonces. sí, solamente para expresar, me parece que las causas así muy profundas de toda esta insatisfacción que finalmente reventó en el paro nacional continúan latentes, ahí están, ninguna ha sido atendida. Me preocupa muchísimo el desempleo, a pesar del crecimiento económico. Y, en fin, es de nosotros, de quienes depende posiblemente elegir, pero aún no se ve con claridad quién será la persona. Que no se atiendan las respuestas o las preguntas de los jóvenes también me preocupa mucho. Su no futuro, como ya se mencionó, y prácticamente la ausencia del campesino en todo esto. Son como mis sensaciones en este momento. No más. Sí. Yo Si quisieras dar subrayo, una digamos, palabra para cierre, Fernán, adelante. yo creo que hay unos temas que tienen que ver: desempleo, desigualdad, economía informal, etcétera. Ese es uno de los temas que hay que trabajar, la búsqueda de igualdad de condiciones. Pero lo que señala ese paro, además de demostrar la desigualdad y los problemas de la economía y la vida social, es el tema de la inclusión. El tema de la inclusión es sentirse parte de algo, que es un poco lo que yo entiendo la protesta juvenil, las primeras líneas y toda esa cosa, unos locos y unos menos locos, unos más cuerdos que otros, como un llamado, digamos, nosotros hemos sido excluidos de la comunidad nacional. Crear comunidad, obviamente una comunidad imaginada, o sea, ser parte de algo. Lo que señalaba, no me acuerdo si uno es Claude Lefort, decía, vea, en la democracia griega, no van a creer que la democracia griega del ágora representaba a las masas populares, no. La ágora era un grupo de los señores que no trabajaban porque tenían esclavos y podían dedicarse a la vida política. En ese sentido, un poco, le baja un poco el cuento a Hannah Arendt. Pero dice, pero el problema es que la gente se sentía parte del pueblo, el pueblo se sentía parte de esa sociedad nacional, se sentía parte de Atenas. Y así fuera casi que ilusoria la participación, pero en todo caso se sentían parte de. Y yo creo que el llamado de este paro, además de las protestas, digamos, por el desempleo, por la informalidad, por los problemas económicos y sociales, es un llamado a la inclusión política. Y por eso yo creo, por ejemplo, los trabajos de Cali, en Palmira, cosas de alcalde de Cali, con todos sus problemas, no, tampoco soy muy optimista del todo con él. Sin embargo, muestra un poco de interés en descubrir esa necesidad de inclusión. Y en ese sentido yo creo que el trabajo de la pastoral social ha hecho una buena labor. Parece que Cali y Palmira muestran, digamos, posibilidades. Las posibilidades son posibilidades. De que esas posibilidades se vuelvan reales depende de la acción política. La acción política, la participación de todos. Meterle el hombro a la cosa.
para Muy que las bien. posibilidades se conviertan en realidad. Pero yo creo que estos paros sí abren esa posibilidad en ese sentido. Yo creo que hay algo positivo en la movilización, por supuesto. Pero también es claro que la movilización tiene que tener vínculos con la vida política, que no puede crearse, digamos, esa especie de dicotomía entre la institucionalidad política por un lado y la participación social por otro. Eso no puede seguir, porque va a terminar pasando lo que pasó, que la movilidad se va a ir diluyendo, aburriendo, la gente se va aburriendo de ir, la gente se cansa, la gente empieza a ver cada vez, la vez pasada, la semana pasada, las manifestaciones fueron muy lindas, pero con poquita gente, poquita gente. ¿Por qué? Los maestros ya habían arreglado con el gobierno, los camioneros habían arreglado con el gobierno, los estudiantes ya estaban en la universidad, ya estaban moviendo al colegio. Entonces se va diluyendo la protesta. Si no hay una organización política que le dé cohesión y expresión en lo público. Bueno. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Creo que la síntesis la tenemos ahorita en pantalla. Eduardo Pardo, que ya está acercándose a las 12 de la noche en París, no ha pestañeado, no ha pestañeado. Entonces, primera vez que no se disculpe, se va antes. Además que es un excelente indicio de que realmente, Fernán, has dado en el centro del tema y creo que nos deja pensando a todos. Y muchísimas gracias por el esfuerzo también pedagógico que has hecho. No, Para terminar, yo quise... me da mucho gusto verlos a todos ahí, porque bueno, años que no veía hace 1000 años. Bueno, y un aplauso también por ese tiempo que nos has dedicado. Y para terminar, yo quisiera leer las próximas tertulias que ya tenemos planificadas hasta octubre. Entonces, la siguiente es La Utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado. Quien va a ser Elvira Sánchez. Después, el septiembre 16, algo interesante para compartir sobre la ciudad donde cada uno vive. Eso ya es como más relajito para todos nosotros. El septiembre 3, Adriana Zamorano de Cabrera, hacia una muerte digna. El 30 de septiembre, Nuestros hijos, todos, quiénes son y qué hacen. Es otra de más suave. En octubre 7, recirculación del agua para la sostenibilidad alimenticia. Y en octubre 14, liderazgo o corrupción de Arturo Calle. No sé si alguien tuviera algo más y si no, entonces voy a abrir para que todos puedan despedirse. Solamente una cosita, Jorge Luis. Dale. Le recomiendo mucho, ojalá para la próxima semana, si lo logran conseguir, por internet. Perdón. El libro Suma Paz, que es el libro que escribió Elvira, se consigue por internet, yo lo logré conseguir. La librería Lerner lo trae de un día para otro, vale 42.000 pesos más el envío. También por Amazon se baja, se paga y se baja, vale $7. Entonces se lo recomiendo para poder darle contexto a nuestra conversación. El libro es bellísimo. Perfecto. Muchas gracias, Bernardo. Entonces nos vemos en 8 días. Un abrazo a todos. Muchas gracias de nuevo, Fernán. Muy amable. Saludos para todos. Fernán, saludos a todos. Gracias, Un abrazo para todos. Chao. Muchas Felicidades. gracias. Muchas felicidades. Gracias, Fernán, muy amable. Muchas gracias, muy buena dinámica, muy interesante. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.